This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy venimos a hacer una entrevista sobre un suceso muy importante en la historia colombiana, que fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, el día de hoy estamos con María Rita Galeano, ¿cuántos años tiene usted? 70. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué sucedió el 9 de abril de 1948? El 9 de abril de 1948 asesinaron al caudillo Jorge Eliezer Gaitán. En ese entonces se creía de que los culpables era el gobierno o los conservadores. Aún todavía no hay certeza de eso. De ese día lo nombraron el Bogotazo. Ok, vale. Entonces, bueno, comenzamos con la segunda pregunta. Entonces, la segunda pregunta es: ¿dónde vivías en esa época? En esa época yo todavía no había nacido. Eso es lo que contó mi padre, que él le tocó vivir en esa época la violencia. Él fue muy perseguido en ese entonces. Por eso sé todo lo que, pues mucho de lo que ocurrió en esa época. Ok. Entonces, seguimos con la tercera pregunta, que es: ¿cómo vivieron en el periodo de la violencia? En el periodo de la violencia fue un tiempo muy difícil. Habían dos partidos que querían gobernar, y por eso se presentó mucha violencia y discordias por querer tener el poder. Ok. Ok, ahora vamos con la cuarta pregunta, que es: ¿qué diferencias se vivían en el campo y en la ciudad? En el campo asesinaban a familias enteras, llegaban a una finca y asesinaban a toda una familia. En la ciudad recogían de un color político que hubieran y asesinaban a esas personas, o si sabían que una persona era un color político contrario, entonces la asesinaban o la mandaban a asesinar. Y bueno, pues por último tenemos la quinta pregunta, que es: ¿qué problemáticas generadas en la sociedad actual por la violencia? Por la violencia, muchas familias separadas, asesinatos de líderes políticos y enfrentamientos de grupos políticos. Ok. Entonces, listo, eso fue todo por hoy. Pues esta fue mi encuesta y pues gracias por tu tiempo y por responderme a las preguntas. Con mucho gusto, para servirle. Vale, el día de hoy, ¿con quién nos encontramos? ¿Te puedes ¿Mi presentar? nombre? Señora. Bueno, mi nombre es Marta Vargas, mi edad son 63 años. ¿Y en qué trabajas? No, yo ya soy pensionada. Vale, te voy a hacer 5 preguntitas ahí, ¿vale? Ajá. Bueno, la primera es: ¿qué recuerdas del 9 de abril? Del 9 de abril, el 9 de abril fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Sí. Mm. Y... Pues la verdad, yo hasta ahí no me acuerdo porque estaba muy pequeña, pero según los historiadores de los papás de uno, ellos decían que fue una violencia muy dura, donde mataban mucha gente, que eso fue pues cosa muy fuerte. sí. Vale, ¿dónde vivías en esa época? Yo vivía aquí en Bogotá con mis papás, pero yo tendría como 5 años. Ah, pequeñita. Sí. Pero pues uno escucha a ellos lo que contaban, que no podían salir, tuvieron saqueos, mucha gente que mataron. La tercera: ¿cómo vivieron en el periodo de la violencia? La violencia, unos escondiéndose, otros huyendo, otros
pues tratando de, según sacar comida y hacían saqueos para poder ayudarse. La siguiente es, ¿qué diferencia se vivía en el campo y en la ciudad? En el campo, pues antes era muy tranquilo y muy bueno. Ahora con lo de la guerrilla y la sacada de la gente de las tierras, es duro. Ahora no es así. Hasta ahora que medio están calmando un poquito, pero sin embargo están matando mucho. Ahorita en esta época estamos viendo también mucha violencia, mucha mortandad. Están matando muchos líderes en las comunidades. Sí. Y ya la última pregunta, ¿qué problemática se genera en la sociedad actual por la violencia? O sea, ¿qué consecuencias trajo y eso? Pues escasez, más pobreza. El estudio está más, lo que es la cuestión educativa está atrasándose más. Vale, muchas gracias. Bueno, no es más. No, señora. Ah, bueno. Bueno, ¿El día de hoy con quién nos encontramos? con Wilson Alberto Pedreros Ávila, y tengo 50 años, soy el papá de acá de Santiago Alberto Pedreros Sarmiento. ¿En qué trabaja? Mantenimiento en una empresa llamada Moanoa Brisa, donde se hacen mantenimientos de máquinas para sacar lo que son los cubrelechos, las colchas, cosas de casas y un poquito más. Vale, a empezar. ¿Qué recuerdas del 9 de abril? De 9 de abril, según mis antepasados me comentaron que el 9 de abril fue cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, uno de los que iba a ser un presidente. Es que, bueno, pero lo mataron por la corrupción que hay tan berraca en este país. ¿Dónde vivías en esa época? En esa época mis padres vivían en Santa Rosita, en el Quirigua. Mi papá, como fue policía, en Santa Rosita, eso le decían Puerto Bolillo. Era un barrio cerca al Quirigua, al Bachué, a Álamos, más o menos. Vale, ¿cómo vivieron el periodo de la violencia? Durísimo, es que fue duro porque eso saqueaban cosas, robaban, mataban, les pegaban incluso a las mujeres. El estudio era bajo todo, o sea, antiguamente era mucho peor a lo que estamos hoy en día, que ha mejorado un poquito, no mucho, pero sí ha mejorado. ¿Qué diferencias se vivían en el campo y en la ciudad? Pues en el campo era que a ellos los sacaban mucho. La guerrilla los sacaba a ellos para robarle las riquezas que eran sus finquitas, con lo que ellos comían, lo que cultivaban, las verduras y todo eso, pues para traerlos a Bogotá, pues para darnos prácticamente comer a los ciudadanos, ¿no? Pero allá ellos los sacaban, los mataban, los amenazaban, los secuestraban, demasiada violencia. Vale. ¿Qué problemáticas generadas en la sociedad? ¿Qué problemáticas se generan en la sociedad actual por la violencia ocurrida en el 9 de abril? Pues cambió hartísimo todo, un 10%. Hoy en día hay más corrupción con el gobierno y ya quieren quitar salud, ya quieren quitar estudios, el trabajo en horas, mejor dicho, ha bajado mucho. Hoy en día estamos muy mal con este gobierno, que hay mucha corrupción a raíz de eso. Antiguamente pues era un poquito más mejor porque ¿Qué recuerdas del 9 de abril de 1948? O sea, el día que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. ¿En dónde vivía en esa época? ¿Yo? Sí, señor. No, yo no recuerdo eso. ¿En dónde vivía? ¿En dónde vivía? Sí. Pues estamos. Yo la vi en una video acá en estamos. ¿Aló? Aló, sí. ¿En San Luis? Sí, aquí en San Luis, en la vereda Tomil. Y allá
allá ustedes cómo vivieron el periodo de la violencia en Colombia. Eso fue muy duro, muy fatal, esa violencia. ¿Sí? Eso fue muy duro, muy fatal. Bueno, y la otra es, ¿qué diferencias se vivían en el campo y en la ciudad? El campo es campo y la ciudad es ciudad. Uno tiene que vivir muchas cosas difíciles en el campo. O sea, en esa época de la violencia, ¿qué diferencias habían? Tantas cosas que pasaron, uno ya no se acuerda. Y la otra es... ¿Qué? Bueno, y la otra es, ¿qué problemáticas generadas en la sociedad actual por la violencia? O sea, ¿qué problemas se ven hoy en día por la violencia? Eso se ven tantas cosas que han pasado que uno ya no recuerda cómo. Bueno, en cuanto a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, fue en el campo fue muy des, muy falto de información, ¿sí? Ya que pues en esa época los medios, pues no cualquiera en el campo podía tener cierto acceso a, a, a tecnología para poder ver un noticiero. Así que pues se podía, era por lo general por la radio y de manera oral. Cuando, bueno, las otras personas les contaban. Entonces, bueno, voy a hacer el análisis de la segunda pregunta. Entonces, bueno, la segunda pregunta fue, ¿dónde vivías en esa época? Entonces, pues prácticamente, pues no fue muy difícil encontrar personas que tuvieran una edad cercana o que hayan vivido, digamos, que hayan tenido presencia en esa época. Entonces, pues prácticamente ninguna de las personas creo que estaba viva en ese entonces, porque pues sí, ya encontrar gente de esa época fue un poco más difícil, pero pues digamos que ellos estaban informados y pues digamos según pues lo que habían contado sus padres o a través de la historia pues sabían alguna que otra información de esto. Y pues el análisis de la otra pregunta que es ¿cómo vivieron en el periodo de la violencia? Pues sí, ellos digamos que pues no sé si lo hayan vivido en ese momento, pero igual la violencia se ha transcurrido todos estos años. Entonces, pues, digamos que la respuesta de ellos, pues, me pareció bien porque, pues, estaban un poquito informados y sabían sobre el tema. Sí, algunas cosas que creo que, pues, a mi parecer no concordaban un poquito con el tema, o sí, pero pues, para mí que eso estaba bien. Las respuestas de ellos estuvo muy bien y pues bueno, digamos que la respuesta a esa pregunta que la mayoría que fueron que cómo vieron el periodo de la violencia, pues digamos que ellos respondieron que fue muy difícil porque digamos que en los como que pues había mucha violencia, pero pues sí, muchos robos, digamos que los enfrentamientos entre los liberales y los conservadores pues fueron grandes porque ese era el primer punto de atención. La corrupción también hizo parte de todo esto en ese momento y pues bueno, ese es mi análisis de las dos preguntas y pues muchas gracias. Análisis de la cuarta pregunta. Podemos concordar de que el 75% de la gente dijo que en el campo era más suave que en la ciudad en esa época. Y el otro 25% dijo que se presentaba violencia, pero no a gran escala. A lo cual el 50% dijo que en el campo no era tan duro como en la ciudad, pero igual sí se presentaba violencia a lo largo de esa historia, que la gente tenía que esconder y todo eso. Y análisis de la quinta pregunta.
Todos concuerdan, el 100% de la gente, de que por las consecuencias que dejó esto fue más violencia, corrupción, problemáticas como a nivel de colegio, que ya no están enseñando lo mismo, más robos, de que los presidentes se volvieron más corruptos. Todos concuerdan y van por el mismo camino.